Noticias de Venezuela hoy. Últimas noticias de Venezuela y del mundo para el día de hoy, 29 de enero del año 2020. Este es tu canal de Noticias al Día 024 y traemos importantes noticias para ti en este día. Muchas gracias por tu sintonía de siempre y antes de comenzar con las informaciones, te pido que nos apoyes dándole me gusta al video. Apoya nuestro canal y este trabajo para seguir informándote. Compártelo con tus amigos en las redes sociales y recuerda dejar tu comentario debajo de la descripción del video. Te pido además que te quedes al final del video para que no te pierdas las informaciones que tenemos para ti en este día. Titulares. Juan Guaidó viajará a Estados Unidos, a Miami, a reunirse con venezolanos. Anuncio importante a Nicolás Maduro antes de su regreso a Venezuela. Nicolás Maduro se impone por la fuerza a Juan Guaidó y controla el parlamento en Venezuela. Edgar Zambrano dice que se apegará a la Constitución para renovar el Consejo Nacional Electoral. Amigos, a continuación comenzamos con el desarrollo de estas informaciones. Conforme a agencia de prensa EFE, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, viajará a Estados Unidos antes de su regreso a Venezuela, luego de la gira que iniciara el 19 de enero para poder recuperar el empuje internacional contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. Carlos Vecchio, el embajador de Guaidó en Estados Unidos, en su cuenta de Twitter dijo que el presidente interino va a tener un encuentro con venezolanos y latinoamericanos en Miami el próximo sábado antes de regresar a Venezuela. Daremos pronto más detalles, dijo el cartel de la convocatoria. De forma clandestina, Juan Guaidó decidió salir de Venezuela e inició una gira internacional donde ha visitado a Reino Unido, Colombia, el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, a Bruselas, España, Francia y Canadá. En el transcurrir de los días ha sostenido reuniones con el presidente de Colombia, Iván Duque, así como también con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, con la canciller de Alemania, Angela Merkel, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, entre otros, así como también sostuvo el encuentro con Josep Borrell, quien es el alto representante de política exterior ante la Unión Europea. Guaidó anunció además el martes que va a realizar un anuncio muy importante con la finalidad de preparar su regreso a Venezuela, de la que salió el 19 de enero de manera clandestina para iniciar una gira a nivel internacional, la cual ha tenido como última escala en este momento a Canadá, aunque ya ha anunciado el presidente interino que se trasladará a los Estados Unidos para encontrarse con venezolanos en Miami el sábado. La dictadura de Nicolás Maduro lo único que puede hacer es buscar alargar un poco más su agonía. Así lo manifestó Guaidó en un encuentro que sostuvo con venezolanos en la ciudad de Ottawa, Canadá. Ha llegado el momento de Venezuela, dijo Guaidó en el discurso que fue difundido por la cadena TV Venezuela. Juan Guaidó, quien es el presidente interino de Venezuela y presidente de la Asamblea Nacional reelecto, no ha dicho cuándo va a regresar a Venezuela y cómo lo haría. Tampoco ha hecho confirmación o ha dado datos de posibles movilizaciones, como tampoco ha indicado si existe alguna fecha para la salida del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El jefe de la Asamblea Nacional manifestó que hubiese querido decir que la salida de Nicolás Maduro es ya, pero ya ha aprendido que tener expectativas puede generar frustraciones. Sin embargo, Guaidó ha continuado el llamado a que los venezolanos sigan soñando para no caer en la costumbre. Dijo que la costumbre es la muerte. Canadá se encuentra junto al pueblo de Venezuela buscando los mecanismos para elecciones justas y libres, así como para la reestructuración de los derechos humanos,
Así lo aseguró el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, luego de reunirse con Juan Guaidó. Trudeau también felicitó a Guaidó por su gran trabajo por devolver la democracia a Venezuela. Guaidó manifestó que no va a volver con la revancha contra el régimen, sino que va con más fuerzas a continuar con la lucha que muy pronto, con la unidad de todos los factores, así como el apoyo del mundo, va a darle la libertad a Venezuela. Aseguró que volverá a Venezuela y que ese regreso es para continuar trabajando y que se logren las elecciones libres en Venezuela y que salga Nicolás Maduro del poder. Desde aquí quiero enviarle un mensaje que se escuche clarito a la dictadura de Venezuela. Yo voy a regresar, dijo Guaidó. Expresó además el presidente interino de Venezuela que su visita por Canadá, así como el resto de los países que ha visitado en estos días, ha sido en nombre de la gente de Venezuela, los que continúan en pie de lucha y que están resistidos a dejarse morir, dijo. Hizo el recordatorio de que en Venezuela no existe una lucha entre dos hombres por el poder, sino de todo un pueblo contra la dictadura. No es la lucha de un hombre, es la lucha de una causa que pertenece a todos. Llegó el momento, Venezuela. Guaidó dijo además que valora mucho el compromiso determinado de Canadá por la lucha de Venezuela. Solicitó además a los venezolanos que viven en ese país que deben darle un gran aplauso al reconocimiento de los diputados de la Asamblea Nacional que siguen en pie y que no se doblan. Y continuando con esta emisión de noticias de Venezuela para el día de hoy, 29 de enero del año 2020, Nicolás Maduro se impone por la fuerza a Juan Guaidó y controla el Parlamento. Por tercera vez, los diputados de la oposición que conforman la Asamblea Nacional de Venezuela han tenido que sesionar en la Plaza de los Palos Grandes, Caracas, luego de que el 5 de enero se produjera un impedimento a Juan Guaidó al edificio que aloja el Parlamento en Venezuela, así como también el nombramiento de una directiva paralela irregular, la cual está dirigida por el diputado de Maduro, Luis Parra. Esta realidad ha hecho que analistas y medios de comunicación digan que Juan Guaidó definitivamente fue desplazado de la Asamblea Nacional. No son diputados caminantes como los millones de emigrantes de Venezuela que han huido del país. No somos itinerantes, manifestó al periódico El Clarín el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, antes de que abriera los debates con los diputados opositores a Maduro. Al pasar el tiempo, la directiva de Luis Parra continúa en ocupación del recinto del Parlamento bajo el amparo del régimen de Nicolás Maduro, que continúa impidiendo la entrada a los diputados mediante el cerco de parte de la Guardia Nacional y colectivos del régimen. Nosotros no somos Rambo, dijo Juan Pablo Guanipa al periódico El Clarín cuando se le preguntó cómo enfrentaría a los paramilitares. Somos civiles que estamos decididos a echar la lucha, dijo. Vamos a continuar legislando en la calle para así recuperar el Palacio Legislativo. Así lo afirmó Juan Pablo Guanipa al reconocer que físicamente han perdido la sede del Parlamento. Por otro lado, el diputado de la fracción de legisladores del Partido 20 Venezuela que dirige María Corina Machado manifestó que reconocía que había perdido el acceso al Palacio Legislativo por lo acontecido el 5 de enero, pero que no se ha perdido la capacidad y el deber constitucional de legislar. Vamos a recuperar la sede pronto, dijo al periódico El Clarín. En ese mismo momento, en el edificio del Parlamento se encontraba Diosdado Cabello, quien es el presidente de la Asamblea Constituyente de Nicolás Maduro. Cuando la prensa le hizo la pregunta de si iba a permitir que Juan Guaidó regresara al Palacio del Parlamento, dijo que eso había que solicitarlo a Luis Parra. Al ser cuestionado sobre el regreso de Juan Guaidó a Venezuela, Cabello manifestó que Maduro ahora le está tocando el timbre a Estados Unidos y que tal vez estos abran. ¿Qué ocurrirá cuando Juan Guaidó venga a Venezuela? Nada. ¿Qué ocurrió el año pasado mientras él ofreció todo? Nada. ¿Qué ha cambiado? Nada. Así lo dijo Cabello, afirmando además que Juan Guaidó es nada.
Estas declaraciones fueron hechas por Diosdado Cabello en negativa de los rumores y de las especulaciones de que supuestamente el régimen de Nicolás Maduro podría hacer el intento de detener a Juan Guaidó a su regreso a Venezuela, luego de la gira internacional que está realizando desde hace una semana. Amigos, y al cierre ya de esta emisión de noticias de Venezuela hoy para el 29 de enero del año 2020, Edgar Zambrano dice que se apegarán a la Constitución para renovar el Consejo Nacional Electoral. Conforme a agencia de prensa EFE, Edgar Zambrano, diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela, hizo la afirmación de que el Comité de Postulaciones Electorales va a cumplir con el cronograma para que se avance con el nombramiento de los que serán las nuevas autoridades del órgano de comicios en Venezuela. Una vez se hayan seleccionado los integrantes de la sociedad civil, se va a poder definir las condiciones para que sean designados los rectores del Consejo Nacional Electoral, dijo a la prensa. Hizo insistencia de que ese nombramiento debe estar apegado firmemente a la Constitución de Venezuela. Debe existir un Consejo Nacional Electoral que sea consensuado. En Barbados, República Dominicana y Oslo se habló de que la fórmula para dicha elección es el 2-2-1 y que eso sigue planteado en estos mismos términos. Hay que ver entonces cuáles van a ser esos árbitros que deben de inspirar la confianza en los ciudadanos y que motiven a la participación en las elecciones. Al hacer referencia a la gira internacional que está haciendo Juan Guaidó, el diputado manifestó que el recibimiento que le ha dado la comunidad internacional lo que hace es que reafirma el compromiso de la misma con que Venezuela retome el sendero de la democracia y la determinación de sacar a Nicolás Maduro del poder. Amigos, ahí están las noticias, ahí están las informaciones para el día de hoy. Esta emisión de noticias de Venezuela hoy para el día 29 de enero del año 2020. Para nosotros tu interacción con este video y este canal son muy importantes. Es muy importante saber qué piensas, cuál es tu opinión de estas informaciones. Así que anímate y escribe tu comentario debajo de la descripción del video. Recuerda apoyarnos dándole me gusta al video y ayúdanos a difundir estas noticias compartiéndolas con tus amigos en las redes sociales. Si no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives la campanita para ser de los primeros en recibir las notificaciones de nuestras noticias. Muchas gracias y hasta el próximo video.